Camila, muchas gracias por haber atendido nuestra entrevista. Entonces, por favor, regálanos tu nombre, regálanos tu experiencia, cómo ha sido tu desarrollo profesional, académico, pues a lo largo de tu carrera. Bueno, yo me llamo Camila Tovar, estudié psicología en la Javeriana y después hice una maestría en psicología clínica con enfoque psicodinámico en la Universidad del Norte de Barranquilla. Empecé a trabajar en colegios desde que me gradué de la universidad, empecé a trabajar en el gimnasio Los Robles con adolescentes y ahorita trabajo en el gimnasio campestre también pues con adolescentes, haciendo básicamente atención individual, asesorías a familias, pues acompañamiento digamos en todo el tema de problemas de aprendizaje y de dificultades emocionales, familiares, personales, de relación con los demás. ¿Por qué escogiste el psicoanálisis como enfoque y no otro enfoque? Desde el primer semestre de la universidad vi una materia que se llamaba psicoanálisis y persona y me impactó mucho, uno, como la calma del profesor, la manera como él se relacionaba con los estudiantes en particular, pero además cuando empecé a conocer la teoría y empecé a conocer los planteamientos de Freud, empecé a darme cuenta que yo, digamos que iba con mi manera de ver el mundo y yo no lo sabía. Yo no sabía que pues sí sabía que Freud existía, pero no sabía puntualmente qué decía, y yo siempre pensé como que existe una razón para todo y que siempre hay motivos por los cuales las personas actúan, y aquí empecé a encontrar cuáles eran esos motivos y por qué lo hacían, y pues eso hizo que me empezara a interesar por el psicoanálisis. Y en cambio con lo conductual, no sé, yo no concibo que alguien diga que no hay un mundo interno y que son solamente la reacción a estímulos externos. Para mí eso, digamos, como no va con mi manera de pensar. Creo que la terapia conductual es muy válida, le sirve a las personas, pero eso no va conmigo. Cuéntanos brevemente lo que sepas de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Yo creo que hay tres aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de Freud y de psicoanálisis, que son los planteamientos que él propone como, digamos, pilares fundamentales del psicoanálisis, que no creo que sea un resumen ni una breve descripción, pero sí creo que es como lo básico que hay que tener en cuenta. Y él dice, hay que considerar que existe un inconsciente, es decir, que hay cosas que pasan en nuestra vida que se guardan, digamos, como en un lugar particular del psiquismo, de las que no somos conscientes todo el tiempo, pero que son experiencias que tuvimos sobre todo en la primera infancia, que quedan reprimidas, guardadas, pero que todo el tiempo están buscando salir a la conciencia, y eso hace que, digamos, se modifique nuestro comportamiento según estas experiencias, a veces traumáticas, a veces no necesariamente, pero sobre todo traumáticas pasadas. Eso primero. Segundo, la existencia de la sexualidad infantil, y eso lo describe él como entender que los niños también tienen sexualidad, no la sexualidad del adulto, sino que pasan por unas etapas de desarrollo que él describe como la oral, la fálico, la anal, la oral, la anal, la fálico-edípica, por las que todos los niños pasan, en donde encuentran placer en unas zonas particulares de su cuerpo, y eso, digamos, empieza a construir en el psiquismo una idea de placer-displacer. Entonces, cuando tengo hambre y siento displacer porque me está doliendo, porque el hambre duele, entonces encuentro la teta de la mamá como un alivio para ese dolor y como también algo placentero para la boca. Entonces termina uniéndose una función biológica con algo placentero. Y lo mismo con la fase anal, lo mismo con la fálico-edípica, y creo que esos son como los pilares de Freud. Y además la existencia del Edipo, y es como cuando los niños llegan a cierta edad, empieza a crearse todo el Edipo, que es en los niños hombres que empiezan, digamos que cotidianamente se dice que se enamoran de su mamá. No se enamoran de su mamá como se enamoraría un adulto, se enamoran de su mamá es porque quieren que ella satisfaga, así como ha hecho antes, todas las necesidades que están teniendo ahora, que son más de carácter genital, pero no hay
digamos, como una sexualidad adulta en el niño, sino ahí es una idea de, pues si ella ha sido siempre la que cuando tengo hambre me da de comer, la de cuando me hacía pipí o popó me limpiaba, pues ahora debe ser ella también la que me quite este malestar genital, y empiezan a idealizar a su mamá. Y cuando entra el padre en esa relación y pone el límite y además explica que no se puede dar, y lo que hace todo el tiempo es: no señor, tu mamá es mía, tu mamá es mía, el niño lo que empieza a hacer es a identificarse con su papá, y ese proceso de identificación va a ser muy importante en la identidad de la persona de ahí en adelante. Empieza a identificarse con su papá para en el futuro conseguirse una mujer como su mamá. Ese también es básicamente el Edipo, y lo mismo pasa en la mujer, pero al contrario. ¿Cómo favorece el psicoanálisis dentro de una consulta, a diferencia de otros enfoques? Yo creo que el psicoanálisis favorece en la medida en que tiene en cuenta otra dimensión del sujeto. Y no es una dimensión esotérica, no es una dimensión que no se pueda probar, que es muchas veces lo que la gente le critica al psicoanálisis. Es una dimensión que está presente y que es evidente en las consultas, se evidencia además a través de los sueños, de los actos fallidos, de cuando una persona quería hacer una cosa y hace otra, de la transferencia que le pone encima al terapeuta, de por qué hay pacientes que se sienten regañados, hay pacientes que se sienten abandonados, hay pacientes que se sienten, no sé, de muchas formas. Y creo que pues que en ese sentido tenemos en cuenta un aspecto importantísimo que no tienen el resto de terapias, que es la relación terapeuta-paciente. Para el psicoanálisis, lo que se comprende del paciente se comprende a través de esa relación terapeuta-paciente, además de lo que relata, además de sus historias, además de todo, es a través de la relación terapeuta-paciente que se llega realmente a la comprensión de lo que le está pasando a esa persona, de qué está repitiendo, de cuáles pueden ser esas huellas némicas inconscientes que hay en su historia y que está repitiendo ahora conmigo. Desde tu experiencia como psicoanalista, ¿cuáles son las terapias que más has utilizado? Hay solamente una terapia psicoanalítica. La diferencia un poco está en que cuando uno hace psicoanálisis estricto, digamos como lo hacía Freud, es un psicoanálisis de diván, 3 o 4 veces a la semana, que lo que pretende es que la persona asocie libremente, o sea, hable de todo lo que pasa por su mente, y de esa manera entonces como permitirle al inconsciente salir a flote, y así pues conocer el inconsciente para que la persona, conociendo, deje de repetir los traumas infantiles. La terapia que hago yo es cara a cara, yo no utilizo diván, y es una psicoterapia desde el enfoque psicodinámico con la misma teoría, pero que tiene la intención de ayudarle a la persona a aliviar el sufrimiento, no necesariamente solamente haciendo consciente lo inconsciente, sino también en la medida en que, digamos, conozca lo que le está pasando, entienda lo que le está pasando. Desde el enfoque del psicoanálisis, ¿cuál crees que es la importancia del cuerpo humano? La importancia del cuerpo humano es toda. Para Freud todos los procesos psíquicos se desprenden de procesos biológicos, así de importante es. Lo que yo te explicaba ahorita del hambre, lo mismo pasa con la etapa anal, en que el niño ya está listo para el control de esfínteres, y eso desprende todo un tema psicológico en términos del control que empieza a ejercer frente a la familia, frente a la mamá, digamos que todo parte de lo biológico, todo parte de la sensación de las sensaciones displacenteras que el niño siente en el cuerpo, y cómo eso empieza a tener un correlato psicológico y correlato psíquico, y ahí es donde se enreda la cosa, con ese correlato psicológico que luego se va a tratar en la terapia. De todos los casos que has atendido, ¿cuál es el que más recuerdas y por qué? Los recuerdo a todos, parte del trabajo como clínica psicoanalítica es la memoria. Yo no tomo notas, yo no apunto, yo me grabo todo en la cabeza sobre mis pacientes y trabajo con eso que recuerdo además sobre ellos. Entonces, pues ¿cuál es el que más recuerdo? Los recuerdo a todos. Puedo contarte el que hizo que yo definitivamente me decidiera por la señora que atendí en clínica, sino
con la que tuve contacto durante una de mis prácticas en la universidad, que estaba en un sitio para adultos mayores, pero ella estaba diagnosticada con una esquizofrenia y encontró en mí como a alguien como contenedor. Entonces ella, por mi piel, me decía que qué belleza de piel, y me tocaba, y la piel empezó a confiar muchísimo en mí, a contarme todos sus delirios, y yo como a entender muchísimo su sufrimiento, y eso hizo que yo dijera, yo quiero trabajar definitivamente con pacientes, quiero dedicarme a la clínica hoy en día. Y ya para finalizar, para ti, ¿en qué consiste el psicoanálisis? Una teoría que tiene en cuenta los 3 aspectos que te dije: la sexualidad infantil, el inconsciente y la existencia del Edipo, y que lo que busca es que la persona se conozca, haga consciente lo inconsciente y en ese proceso sufra menos con su vida.